Hola, bienvenidos a la 12ª clase del curso de ofimática. Descárguese el archivo Tarea Clase 12 disponible en la pestaña Clase 12 del aula virtual. Aquí también puede encontrar el ejercicio resuelto. Esta es la cuarta clase de Microsoft Excel en la que revisaremos funciones. Una función es un conjunto de instrucciones agrupadas que realizan una tarea definida. Cada función tiene un nombre y un tipo de datos específicos para operar. Los datos que utiliza una función se los conoce como argumentos. Los argumentos pueden ser números, texto, valores de una celda, rangos, fórmulas o inclusive otras funciones. Las primeras funciones que analizaremos son las funciones i y o. Estas funciones relacionan dos o más condiciones o valores lógicos, mediante los operadores i y o. Entregan como resultado un valor de verdad. Las fórmulas comparativas también nos permiten relacionar condiciones o valores lógicos a través de la suma y la multiplicación. En la hoja práctica del archivo descargado, contrastaremos los resultados obtenidos con fórmulas comparativas y las funciones i y o para verificar sus similitudes y diferencias. En la columna E se encuentran los resultados de 4 ejemplos realizados con fórmulas comparativas. Repetiremos los mismos ejemplos con funciones. Como puede notarse, los resultados son valores de verdad. En los ejemplos del conector lógico I se tienen resultados similares. Pero en los ejemplos del conector lógico O, específicamente en el primero, se tiene como resultado un valor superior a 1. Esto se debe a que las comparaciones A mayor a B y C menor a D son independientes. Esto puede ser beneficioso de acuerdo a las condiciones de cada ejercicio. La siguiente función es una de las más versátiles que tiene Excel, la función si. La función si devuelve un resultado distinto si se cumple o no cierta prueba lógica. Para agregar pruebas lógicas se pueden usar las funciones i y o. Se ha dividido el uso de la función si en 3 casos. En el caso 1, la función si utiliza únicamente sus 2 primeros argumentos, es decir, la prueba lógica y el valor cuando se cumple. El caso cuando no se cumple la prueba lógica no nos interesa. Para el ejemplo, comparamos si un número A es mayor a otro B. En el diagrama de flujo, si la comparación es verdadera, se toma el ramal izquierdo, se imprime la palabra OK y finaliza la función. Si la comparación es falsa, se toma el ramal derecho y se termina la función sin realizar ninguna acción. Como ejemplo del caso 1, comparamos los valores de las columnas A y B mediante la función si. Si A es mayor a B, se imprime la palabra OK. Replicamos la fórmula y verificamos. Una variación es agregar más elementos a la prueba lógica. Para el ejemplo, debe cumplirse que A sea mayor a B y adicionalmente que la condición sea 1. Si se cumplen al mismo tiempo, se imprime la palabra OK. Replicamos y verificamos. La fila 17 es un buen ejemplo. El caso 2 asigna un valor si la prueba lógica se cumple y otro valor si no se cumple. Para el ejemplo, si A es mayor a B, toma el ramal izquierdo e imprime la palabra mayor.
En el caso contrario, imprime menor o igual. El caso 3 es un anidamiento, es decir, tiene una función sí dentro de otra función sí, con el objetivo de realizar otras subcomparaciones o proporcionar más salidas. El anidamiento es jerárquico y secuencial. En el diagrama de flujo se ejecuta primero la comparación en color azul. Si A es mayor a B, se imprime la palabra mayor. Si no se cumple, se hace una nueva comparación en color rojo. Si A es menor a B, se imprime la palabra menor. Pero si esta segunda comparación es falsa, se puede imprimir la condición restante, es decir, que A sea igual a B. En resumen, si se tienen n salidas, se necesitarán n-1 funciones sí. Las funciones sumar sí y sumar sí promedio realizan una suma o un promedio para aquellas celdas que cumplen una determinada condición. Generalmente se utilizan únicamente sus dos primeros argumentos. El tercero sirve para realizar una suma o un promedio indirecto. Revisemos algunos ejemplos. Como primer ejemplo de la función sumar sí, sumamos los datos de la columna A que sean menores a 6. En este caso, no usamos el tercer argumento. En un segundo ejemplo, utilizamos el tercer argumento para una suma indirecta. Repetimos los dos primeros argumentos del ejemplo anterior. La restricción son los valores menores a 6 de la columna A. El tercer argumento indica el rango de datos que se sumarán y que se encuentran alineados horizontalmente a la restricción. En el ejemplo, la restricción está en la columna A, pero los datos que se suman son los de la columna B. Sumar sí conjunto y promedio sí conjunto realizan una suma o un promedio para aquellas celdas que cumplen varias condiciones. El primer argumento es el rango a sumar o promediar, y a continuación el rango y el criterio de cada restricción. En el ejemplo, sumamos los datos de la columna B que se encuentran en el intervalo cerrado 30 a 70. En este caso, todos los rangos deben ser iguales. Si las restricciones están en diferentes rangos, los valores a sumar serán el resultado de la intersección. Como ejemplo, sumamos los valores de A, que sean menores o iguales a 70 en la columna B, y que sean iguales a 1 en la columna C. Resaltamos la primera restricción en amarillo y la segunda en naranja.
Los valores a sumarse son la intersección de las condiciones anteriores. Se los resalta en azul en la columna A. Promedio sí y promedio sí conjunto tienen el mismo principio, pero en lugar de sumar los datos, realizan la media aritmética. Las siguientes funciones son contar sí y contar sí conjunto, que cuentan el número de celdas que cumplen con uno o varios criterios. La función sí error devuelve un valor en caso de que una operación resulte en error. Para el ejemplo de la función contar sí, contamos las celdas de la columna B que tienen un contenido menor o igual a 60. En contar sí conjunto, contamos las celdas de la columna B con contenido menor a 90 y mayor o igual a 20. Para la función sí error, provocamos un error voluntario al sumar las celdas C29 y C30. Como son texto y números, tenemos un error de valor. En la función sí error, el primer argumento es la operación a realizar. Y el segundo argumento es el valor si esa operación produce un error. Asignamos el texto no letras. La siguiente función concatenar junta el contenido de varias celdas en una sola. El resultado es similar si utilizamos el signo ampersand como en clases anteriores. Contar y contar a cuentan las celdas que están llenas. Contar toma en cuenta únicamente valores numéricos y contar a texto y números. Las dos funciones descartan las celdas vacías. Aleatorio entre genera un número entero aleatorio entre otros dos números dados. Para concatenar se separa el nombre de cada celda con punto y coma o solo coma según la versión de Excel que se disponga. Para el ejemplo de la función contar, seleccionamos toda la tabla de datos y algunas celdas vacías. El resultado es el número de celdas que contienen datos numéricos, descartando el texto y las celdas vacías. El resultado es 30. Para el ejemplo de la función contar a, seleccionamos el mismo rango anterior. En este caso, además de las celdas que contienen datos numéricos, contará las celdas que contienen texto. El resultado es 33. La función aleatorio entre genera un número entero dentro de un intervalo dado. Este número no es fijo y se actualiza cada vez que los datos cambian. Con la ayuda de estas funciones resolvemos los siguientes ejercicios. El ejercicio 1 es similar al de la clase anterior, pero lo resolveremos con funciones. La comisión, como recuerdan, es un porcentaje de las ventas de acuerdo a la tabla de la derecha.
En H4 y H5 insertamos los límites de los intervalos para referenciarlos en las funciones. La primera comparación. Si las ventas son menores a 3.000, multiplicamos las ventas por el 8%. En el caso contrario, hacemos una nueva comparación con cualquiera de los intervalos restantes. El más corto de escribir es el tercero, cuando las ventas son mayores a 5.000. En el caso verdadero, multiplicamos las ventas por el 14% y en el caso falso por el 12%. Una segunda alternativa sería comparar el intervalo intermedio. Como las condiciones son que la venta sea mayor e igual que 3.000 y menor e igual que 5.000, las relacionamos con la función y. El caso verdadero multiplica las ventas por 12% y el caso falso por 14%. Una tercera alternativa es utilizar las fórmulas comparativas y las funciones al mismo tiempo. Reemplazamos la función y por la multiplicación de las pruebas lógicas. Los resultados son los mismos. El salario es la suma de la base y la comisión. Todos los resultados los presentamos en formato monetario. En el ejercicio 2, también resuelto la semana pasada, completamos las preguntas 3, 4 y 5. Para la pregunta 3 usamos la función contar si, utilizando como argumento de búsqueda la palabra Celia Cruz. Algo similar para la pregunta 4. Se busca las veces que se repite el número 17 en la columna C. En la pregunta 5 se debe sumar el 10% a la deuda a los clientes que cumplan con un número de meses mayores a 12 y la forma de pago sea distinta a contado. Se comparan las dos condiciones mediante la función y. Si las dos son verdaderas, se aumenta a la deuda el 10%. Caso contrario, se mantiene la deuda original. Replicamos la función en las demás celdas y cambiamos a formato monetario las columnas I, J y K. El ejercicio 3 es un reporte de salarios y tiene 6 ítems por calcular. Para el número total de trabajadores, enumeramos los datos
y con la función contar, contabilizamos las celdas llenas de números de la columna A. Para la segunda pregunta, el número de trabajadores mujeres. Contamos los datos de la columna G que tengan como contenido la letra M. En la pregunta 3, para completar la columna nombre y apellido, unimos los contenidos de las columnas B y C con la función concatenar. También se debe agregar un espacio en blanco en medio del contenido de estas celdas. La pregunta 4. Si el trabajador tiene un hijo o más y gana más de $1000, se deberá imprimir el número 1. Caso contrario, el número 2. Se resuelve con la función si. Para la pregunta 5, se imprimen las palabras hombre o mujer de acuerdo a los valores de la columna G. Si la letra es M, se imprime la palabra mujer. Caso contrario, la palabra hombre. Para la pregunta 6, el bono. Se tiene la fórmula en la celda K2. Si se introduce directamente la fórmula, se tiene un error de división para 0. De acuerdo a las condiciones del ejercicio, si esto sucede, se debe imprimir la palabra no hijos. Se lo resuelve con la función si error. Finalmente, se cambian los formatos de las columnas I, K y F. El ejercicio 4 es un reporte de calificaciones. Se tienen dos periodos. El primero con encabezados en color verde y el segundo en naranja. Las preguntas a resolver están en la última hoja del libro. En esta sesión resolveremos las 7 primeras preguntas. Para la pregunta 1 se deben numerar todos los datos. Se inserta una columna vacía al inicio y la serie numérica ordinal. La pregunta 2. Para ingresar calificaciones aleatorias con un decimal para pruebas, deberes y exámenes, utilizamos la función aleatorio entre. Como esta función genera solo números enteros, establecemos el intervalo de 0 a 100 y dividimos el número generado para 10. Para que las calificaciones no sean tan bajas, cambiamos el límite inferior a 20.
Replicamos la función en pruebas, deberes y exámenes de cada periodo. Los valores cambian constantemente cuando se actualiza el contenido de las celdas, por lo tanto deben fijarse. Para ello debemos copiarlos y superponerlos con pegado tipo valores. Se seleccionan todos los datos y se copia. Nos ubicamos en la celda D2 y en la pestaña Inicio, Pegar, elegimos Pegar valores. Los datos permanecerán fijos. La pregunta 3. El cálculo de total 1 y total 2 se divide en 20% para pruebas y deberes y 40% para exámenes. La fórmula de total 1 se puede copiar en total 2 con referencias relativas. La pregunta 4. Final es la suma de total 1 y total 2. La pregunta 5. En la columna condición se coloca la palabra aprobado si la calificación final está entre 14 y 20, supletorio si está entre 9 y 13,9 y reprobado si está entre 0 y 8,9. Se resuelve con la función si, comparando primero si la calificación final es menor a 9. Si se cumple, se imprime la palabra reprobado. Si no se cumple, se compara si la calificación es mayor o igual a 14. Si se cumple, se imprime la palabra aprobado. Y si no se cumple, se imprime el caso faltante, que sería supletorio. Para la pregunta 6, se debe dar un formato a las celdas de acuerdo a su contenido. La herramienta que nos permite realizar esta acción se conoce como formato condicional. Para aplicar el formato condicional, se seleccionan primero las celdas involucradas, en nuestro caso los valores de la columna O. La herramienta está disponible en la pestaña Inicio, Menú Estilos. Se puede elegir entre varias condiciones, agregar alguna personalizada o borrarlas. Elegimos Resaltar reglas de celdas, texto que contiene. Al lado izquierdo se escribe el texto que se quiere resaltar y a la derecha se establece el formato. Con la misma selección, se cambia el formato para cada contenido. La pregunta 7 consiste en determinar el número de estudiantes aprobados en supletorio y reprobados. Para resolverla, utilizamos la función contar si
referencias absolutas para el rango de datos y referencias relativas para el criterio de conteo. Replicamos. Guarde los cambios sobre el mismo archivo. Si recibió la clase asincrónica, guarde el archivo en el buzón respectivo de la pestaña Tareas pendientes. Gracias por visitar esta clase. Adiós.